Buenas noches. Está conmigo el constitucionalista Francisco Burgoa. Muchas gracias, Paco, por estar aquí. Comenzaron la semana pasada en San Lázaro y este lunes en Jalisco los dos primeros diálogos para la reforma del Poder Judicial. ¿Qué es lo que avisoras? ¿Cuál será el derrotero de lo que parece ser una reforma constitucional ya muy anunciada para que se apruebe en septiembre? Una reforma constitucional quizá inminente que se lleve a cabo en septiembre, como dices, Carlos, pero esos primeros foros, cuando menos, ya empieza a haber una participación de distintas voces, como lo fue la semana pasada con los 11 ministros y consejeros de la Judicatura. Yo creo que lo que expusieron en lo individual es parte de lo que en teoría debiesen de considerar los diputados de Morena y que realmente puedan estar dispuestos a modificar, a mejorar y a perfeccionar esta iniciativa del presidente López Obrador hacia el Poder Judicial, porque todas las personas, cuando menos los que estamos involucrados en el ámbito de la justicia, en el ámbito del derecho, estamos de acuerdo en que se requiere una reforma al Poder Judicial. Estamos de acuerdo, pero no esta reforma del presidente, no en esos términos, porque inclusive, ¿de qué sirve que se lleven a cabo estos foros si desde un inicio, por ejemplo, Ricardo Monreal dijo que tienen la legitimidad de 35 millones de personas que votaron por ellos? Y de que Ignacio Mier dijo que es irreductible, por ejemplo, el que se elijan por voto popular a jueces, magistrados y ministros. Es decir, la parte de la forma de esta iniciativa, que es a lo que el presidente López Obrador ha insistido en que se elijan por el voto popular, porque con eso se va a purificar el Poder Judicial, con la elección popular se va a erradicar la corrupción, pero de ninguna manera. ¿O a poco no hay corrupción de gobernadores, de presidentes municipales, de diputados, de senadores que son electos por el voto popular? Se está dejando de lado la parte fundamental del Poder Judicial, el de la Federación, que tiene una carrera judicial. ¿De qué va a servir tantos años de trabajar y de estudio, de preparación, de personas que aspiran a ser secretarios de un juzgado, que aspiran a ser jueces o magistrados federales, para que ahora todo se vaya a centrar en que puedan ser propuestos por alguno de los poderes para ser candidatos? Porque no es de que los abogados levantemos la mano y digamos, yo quiero participar. De ninguna manera. Tiene que haber una preselección del presidente, de la presidenta de la República, será de Claudia Sheinbaum, de los poderes de la Unión, tanto el legislativo, Cámara de Diputados propondrá hasta 5, senadores hasta 5, y el Poder Judicial, la Suprema Corte, propondrá hasta 10 para el caso de lo que serán los 9 ministros y ministras, porque hoy hay 11 y van a ser 9. Es decir, toda esta parte que se empieza ya a discutir de una forma aparentemente más seria, y digo aparentemente porque hasta que no concluyan estos foros, hasta que no veamos si está dispuesto Morena a que haya modificaciones, pues posiblemente queden en una simulación. Y esto no va a conducir a nada si solamente van a querer imponer su voluntad bajo la lógica de que se respaldan 35 millones de votos, y 35 millones no son 130 millones de mexicanos, ni mucho menos los 100 millones que integramos el padrón electoral. Bueno, yo creo que algunas modificaciones harán, porque como que en sus líneas generales están muy expuestos los puntos flacos de la propuesta, que creo que la población va conociendo cada vez mejor. Por ejemplo, hasta hace pocas semanas, pues pareciera o pareció que era solo la reforma del Poder Judicial Federal, pero se supone que se va a replicar el modelo en los tribunales de justicia locales, que es a donde más acude la gente común y corriente, ¿no? Es que la reforma constitucional sí impacta directamente al Poder Judicial de la Federación, pero también mandata que se lleven a cabo las reformas para que también se lleve a cabo la elección
por voto popular de jueces y magistrados en cada uno de los 32 poderes de las entidades federativas, que también se vaya a crear un tribunal de disciplina judicial local, un órgano de administración de justicia, es decir, se va a replicar. Pero a ver, Francisco Burgoa, si me permites, yo quiero enunciar algunos puntos y tú me das tu opinión. ¿Elección popular, sí o no? No. ¿Por qué? Porque se requiere un conocimiento, una capacidad técnica, una experiencia en el ámbito de la impartición de justicia. No cualquier abogado va a poder ser juez de forma inmediata, cuando menos en lo que se requiere personas que realmente conozcan la función jurisdiccional. Y que tengan carrera judicial, supongo. Eso sería esto lo ideal. Para eso está la escuela judicial del Poder Judicial de la Federación. Para eso se preparan con exámenes rigurosos. No es un tema como antes, que solamente era por contactos, por conocidos. Hace 30 años se llevó a cabo una gran reforma al Poder Judicial, 1994. Y esta reforma no le llega a esa del 94 porque lo que busca es más destruir al Poder Judicial como hoy lo tenemos. No se va a garantizar autonomía e independencia cuando se busca que los juzgadores sean electos por el voto popular y se deban al pueblo. Cuando los juzgadores tienen que deberse a la Constitución. Tendrían que hacer campaña, por cierto, como si fueran a buscar una diputación o una presidencia municipal. Es que ahí está el punto también. O sea, por ejemplo, en el caso de la campaña, no va a haber recursos públicos ni privados, están prohibidos. No va a haber participación de partidos políticos. Esto se dice muy fácil. Pero ¿cómo se va a garantizar que los partidos políticos no vayan a estar detrás de determinados candidatos o candidatas para que sean los que reciban los votos? Pero sin ese apoyo o sin ese financiamiento, ¿cómo podrían los aspirantes promoverse para ser votados? Con uso de tiempos en radio y televisión. Esto es parte de lo que se les estaría dando solamente, que hagan uso y de que en distintos programas puedan ser invitados. Pero en verdad dará el tiempo en una campaña que nos ha definido detalles exactos de cómo se desarrollaría, cuánto tiempo y sobre todo, imaginémonos, Carlos, el día de la jornada electoral, porque para poder elegir a un juez o a un magistrado van a ser 6 candidatos preseleccionados por los poderes de la Unión. Tan solo en el caso de la Ciudad de México, en el primer circuito judicial, hay poco más de 350 juzgadores entre jueces y magistrados. Es decir, si nosotros vamos el día de la jornada electoral, ¿cuántos minutos nos tardamos en ir a votar en una elección presidencial? La boleta del presidente, senadores, diputados federales, jefe de gobierno y diputados locales y alcaldes. Son 6 votos. ¿Cuántos minutos nos tardamos en la urna? Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos un libro con cerca de, o poco más de 350 páginas para estar viendo las fotos y los nombres de los candidatos? Es una locura, o sea, Carlos. La complejidad es bárbara. No se ha dimensionado la complejidad. También hay un momento en esta propuesta en que se paralizaría todo el trabajo judicial, porque en el ámbito federal serán, yo digo, despedidos como 1.600 juzgadores. Así es. O trabajadores del Poder Judicial Federal. 1.600 juzgadores. Y supongo que serán más en los poderes judiciales locales. Así es. O la suma de ellos. Porque en el momento en que rindan protesta las personas que ganaron la elección, en ese momento ya concluyen sus funciones todos los 1.600 juzgadores. Y viene la curva de aprendizaje. Porque yo no creo los que expedientes que se quedaron ahí atorados y el aprendizaje de los que llegan a empezar a conocer. Yo veo muy difícil que los actuales juzgadores sean, número uno, propuestos. Posiblemente sí sean propuestos por la Suprema Corte, pero de que vayan a ganar la elección frente a los que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum o los que vaya a proponer Morena, que va a tener mayoría en ambas cámaras, yo no veo que los juzgadores con experiencia vayan a ganar, y ahí vendrá una curva de aprendizaje en perjuicio del derecho de acceso a la justicia de las personas. Y parece que no está previsto el equipamiento y contratación de nuevos jueces, por la vía que fuera,
cuando parece que el promedio por cada 100,000 habitantes es de 5 y debiera ser de 25 por cada 100,000. Así es, el Y rezago no hay judicial. tecnologización, mobiliario, no hay instalaciones adecuadas. Los juzgados locales suelen ser de lástima. El tema de la justicia local, la justicia cotidiana, entra en el impacto directamente a los poderes judiciales de cada entidad federativa. Ahí se tendría que poner la atención de forma inmediata y que en el Poder Judicial de la Federación hay áreas de oportunidad, indudablemente. Pero si comparamos el Poder Judicial de la Federación con los locales, hay un abismo de diferencia. ¿El mayor problema está en los locales? Así es, esa es la justicia que las personas de forma inmediata van a acudir, ya sea que... Bueno, si la gente común no está ventilando problemas de constitucionalidad o de ¿cómo se llama el otro procedimiento, el otro recurso que se ventila en la Suprema Corte? Las acciones de inconstitucionalidad. Controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Controversias constitucionales. Amparos que llegan hasta la Corte, es decir, son temas muy específicos los que resuelve el Poder Judicial, y por eso es que es importante tener atención en la justicia cotidiana, en la justicia que requiere la atención de forma inmediata. Si hoy hay un gran rezago en la resolución de los expedientes, ¿qué va a pasar cuando venga esta curva de aprendizaje, ese borrón y cuenta nueva de los juzgadores? Se requiere contratar a más jueces y se requiere contratar a más personal y además invertir en infraestructura, pero nada de eso se dice. Bueno, yo le pido al constitucionalista, repito, Francisco Burgoa, que sigamos platicando, pero el tiempo de esta emisión se agotó, porque vamos a ver si es posible que esta fatalidad no se consuma. ¿Aguantas aquí? Por supuesto, Carlos. Gracias, Paco, gracias a ustedes y hasta mañana.